Un saludo de bienvenida para todos. Eh, Les habla Zeneida Ceballos para presentar una temática que sin duda es importante y está en sintonía con nuestro curso de seminario de trabajo de grado en la maestría en psicología comunitaria de la UNAD. Y se trata del plan de análisis y proceso de análisis de información para su proceso de trabajo de grado. Bueno, antes de comenzar quisiéramos hacer una claridad y algunas recomendaciones relacionadas con los elementos que tenemos que tener en cuenta desde un inicio para poder organizar todo lo que corresponde justamente al proceso de análisis de información y en general de la elaboración y desarrollo de todo su proyecto. Lo primero es claridad en la intención investigativa. Si bien para muchos la intención investigativa es lo primero que se forja, sucede en ocasiones que esa intención investigativa, en la medida que se va avanzando, suele necesitarse el que se refine, el que se reorganice, el que se redireccione. Bueno, entonces, habrá que hacer como el examen si en este momento esta intención investigativa es justamente la que da cuenta de los intereses del investigador, de la comunidad, si es pertinente, si es viable. Cuando tenemos esto claro, pasamos al tema de la pertinencia de las líneas de investigación de la maestría en psicología comunitaria. Sabemos bien que cuando se trata de avanzar en el ejercicio investigativo, es fundamental que se tenga en cuenta que aquello que se presenta es justamente un proyecto de trabajo de grado que debe marcarse en la maestría, en las líneas de investigación de la maestría en psicología comunitaria. Por tanto, tenemos que identificar claramente cuál es la línea, cuáles son las sublíneas para saber de qué manera se va argumentando la sublínea en la cual se inscribe. Asimismo, entonces, la coherencia en cada uno de los componentes del trabajo de grado es indispensable. Debe haber una armonía plena dentro de todos los elementos que componen el proyecto, iniciando con la intención investigativa, continuando con el planteamiento en sí mismo del problema, los objetivos, la metodología, por supuesto aquello en lo que vamos, que va a ser el análisis de la información y por supuesto en la discusión y conclusiones. Eh, con esa claridad vamos a seguir revisando, bueno, de qué manera nos vamos a apoyar para poder continuar dentro del ejercicio. Aquí entonces nos hacemos una pregunta. Bueno, ya todos tenemos nuestro proyecto, ¿cierto? ¿Qué sigue después de organizar el proyecto? Pues sin dudas continúa uno de los procesos que requieren mayor compromiso y probablemente los más dispendiosos de todo el proceso de trabajo grado, independientemente si es investigación o un proyecto de intervención. En principio, entonces, tenemos la idea de la preparación del trabajo de campo, la preparación de la sistematización, análisis de información, para que definitivamente sea fácil el que la discusión cumpla con la expectativa o con los alcances que inicialmente se plantearon dentro del proyecto. La preparación implica que exista, por un lado, un consentimiento informado. Esto es que se cumpla con los requerimientos de las diferentes consideraciones éticas de la investigación y de la psicología en sí misma,
y sabemos que uno de los primeros elementos que debe tener en cuenta es la firma de los consentimientos informados siguiendo la normatividad vigente para el desarrollo de la misma. Con esta firma del consentimiento informado, siguiendo los lineamientos nacionales para ella, pues recordamos que cuando son adultos lo firman los mismos participantes dentro de la investigación, pero si se trata de menores de edad, quien lo firma es el representante legal. Cuando contamos con estas autorizaciones, pues tenemos justamente el pasaporte para poder iniciar, ¿cierto? Por otro lado, se encuentra un paso igualmente importante, que es la preparación y validación de los instrumentos de recolección de información. Cuando tenemos definidas técnicas de recolección de información, y me refiero a los cualitativos, porque casi todos los proyectos están trabajando sobre procesos cualitativos, entonces les recuerdo que los instrumentos que se vayan a utilizar deben ser debidamente validados para garantizar la calidad del proyecto, la confiabilidad de los mismos. Siendo que en la mayoría son procesos cualitativos, la técnica más utilizada y sin duda una de las más interesantes es justamente la validación interjueces. Esta parte es importante porque entonces ustedes, una vez hayan construido con su director de trabajo de grado los instrumentos, estos deberían ser validados utilizando un formato correspondiente. La mayoría de las veces se evalúa lo que corresponde a claridad, pertinencia, unidimensionalidad. Cuando esté debidamente firmado y aprobado, pues tenemos justamente los avales para iniciar el trabajo de campo o la aplicación de los mismos con la comunidad. Esto es que si voy a trabajar con una entrevista en profundidad, que sabemos que son amplias, el instrumento que voy a utilizar seguramente será un guión de entrevista y lo que va a validar el juez será el guión. ¿Listo? Entonces, hay un proceso formal para que esto pueda ser llevado a cabo. Y finalmente, un paso fundamental es el plan de análisis de información. El plan de análisis de información debe ser construido aún antes del trabajo de campo. ¿Por qué? Porque en la medida que se tenga claridad de qué información se necesita, con quién se necesita trabajar, en qué tiempos, de qué maneras, cómo voy a garantizar la suficiencia del mismo, en la medida que tenga un plan debidamente organizado, pues será mucho más fácil el trabajo de campo. La experiencia nos va mostrando cómo trabajos muy interesantes o entrevistas maravillosas con un informante clave solo permite un encuentro y al final pensamos, oye, definitivamente me faltó preguntar acerca de este tema, me faltó hablar sobre esta otra parte. Para que esto no nos ocurra, sabemos bien que cuando yo tengo un plan de análisis de datos, de información, pues yo tengo pues un poco más resuelta esta parte y voy con más tranquilidad y seguridad para garantizar que esta información que yo voy a recoger va a ser la que yo necesito para mi trabajo. ¿A qué hace referencia entonces ese plan de análisis de información y qué debe tener en cuenta? Un plan de análisis de información son las técnicas que ayudan a responder las preguntas formuladas dentro del proyecto. Debe determinarse antes de la recolección de los datos. Se ajusta al tipo de proyecto que vaya a desarrollar, investigación o intervención. Tiene en cuenta si los datos son cualitativos, que pueden ser múltiples, relatos, información escrita, información gráfica, información de video, de muchos tipos, o también puede ser cuantitativos para el caso de quienes lo vayan a usar, que implicará que al final voy a encontrar o me va a permitir hacer un procesamiento más numérico.
¿Qué debo tener en cuenta cuando voy a hacer mi plan de análisis de datos? Lo primero, los objetivos, porque ahí voy a encontrar la intención que tengo con mi proyecto. Las variables o categorías que voy a desarrollar dentro del proyecto. La metodología, independientemente si es intervención o es investigación. Los participantes. Si yo tengo software disponibles y considero que esa información la voy a trabajar a través de un software, que hoy por hoy tenemos varios muy valiosos y muy interesantes que nos ayudan a organizar la información, pero para información cualitativa sabemos que quien termina analizando sigue siendo el investigador. O si por el contrario voy a hacerlo de manera un poco más manual, entre comillas artesanal, yo voy a trabajarlo desde mi propio ejercicio de análisis. Es también revisar si existen estudios anteriores que puedan tener alguna similitud con el trabajo que yo tenga y poder también partir de la experiencia de esos otros proyectos para poder revisar cómo yo voy a organizar mi propio proceso. El plan de análisis de datos o de información implica que vamos a describir cuidadosamente el paso a paso de cómo se va a abordar toda la información recolectada en el trabajo de campo. Esto tiene diferentes variaciones y me voy a permitir rápidamente mostrar algunos ejemplos de cómo son esos pasos que se deben trabajar. Normalmente no se los nombra únicamente, sino que se explica qué va a suceder dentro de cada paso, porque aún cuando hay unos métodos que ya vienen diseñados, eh, se deben ajustar o describir la manera particular cómo se va a trabajar dentro de su propio proyecto. Aquí tenemos algunos y miren, este es un ejemplo de investigación cuantitativa que implica 6 pasos que parte de la matriz de datos, pasando por la depuración, la transformación de las variables, el análisis univariante, bivariante y análisis multivariante. Pueden haber unos mucho más pasos implicando también como mayor complejidad dentro de todo el ejercicio. Miremos esta apuesta que está tomada de un blog de Ricardo Ruiz, con S, no es un error ortográfico. En el paso 1, la exploración de las variables, la transformación de las variables, la comparatividad inicial de los grupos, el análisis univariante, bivariante, multivariante, el detectar y controlar factores de confusión, análisis de subgrupos y de preguntas secundarias. Todo depende del método que haya programado para cada investigación. En el plan de análisis de información de una investigación cualitativa, pues existen muchas maneras que van desde el análisis de contenido, análisis de discurso, que son métodos un poco más cualitativos, pero que tienen una sistematicidad y una rigurosidad para que pueda ser llevada a cabo. Los pasos que aquí se proponen son 8 y están tomados de un método que se llama análisis matricial y que bueno, hay una adaptación que yo he hecho y que se las voy a presentar aquí. Que son revisión y ajuste de categorías de análisis, la transcripción de la información, la matriz de información organizada, la matriz de recurrencias, la matriz de proposiciones, matriz de proposiciones agrupadas, matriz de proposiciones significativas y matriz de categorías inductivas. Como notarán, este es un ejercicio un poco más artesanal, lo que sin duda es válido en tanto es sistemático, es riguroso, permite dar cuenta del sentido mismo de la investigación cualitativa que es inductivo, por tanto, parte de lo particular para llegar a construir teoría. Este es otro método de los artesanales que se llama destilar información, que es tomado de Fernando Vázquez, y ellos plantean 10